El retrato de Cixi, que se exhibió en la Exposición Internacional de San Luis en 1904, causó sensación. Posteriormente, cuando el retrato fue presentado al gobierno de Estados Unidos por la corte Qing, el presidente Roosevelt realizó una ceremonia en la Casa Blanca para aceptar el regalo. Hoy en día la pintura sigue siendo parte de la colección del Museo Nacional Smithsonian de Washington. El gobierno Qing consideró que la Exposición Universal de San Luis en 1904 era una buena oportunidad para elevar el perfil internacional de China. Con este fin, un retrato de la emperatriz viuda Cixi, pintado por la estadounidense Catherine Carl, fue exhibido en el evento. Pero mientras China se ganaba el elogio de la comunidad internacional en San Luis, el Imperio Qing estaba viviendo sus últimos días. El 24º día del séptimo mes lunar de 1908, el emperador Quanzhou celebró su cumpleaños en el Palacio de Verano. El emperador y la emperatriz viuda Cixi asistieron a una representación de la ópera en el Jardín de la Virtud y la Armonía. 3 meses después, el 12º día del 10º mes lunar, el emperador Quanzhou y la emperatriz viuda Cixi recibieron a una delegación británica en el Salón Renshaw o Salón de la Benevolencia y la Longevidad. Este fue el último acontecimiento político organizado por el gobierno Qing en el Palacio de Verano. Una semana más tarde, la emperatriz viuda Cixi y el emperador Quanzhou abandonaron el Palacio de Verano y se dirigieron a Zhongnanhai. Ninguno de ellos regresó jamás al Palacio de Verano. El 14º día del 11º mes lunar de ese mismo año, 1908, el emperador Quanzhou murió a la edad de 38 años. Al día siguiente, la emperatriz viuda Cixi, de 74 años de edad, también falleció. Así, Aixing Qianlonghui, a la edad de 3 años, se convirtió en el último emperador de la dinastía Qing. El 19º día del 12º mes lunar de 1908, la emperatriz viuda Longyu emitió un edicto que decía: «El emperador es demasiado joven para visitar el Palacio de Verano». Para los forasteros, el Palacio de Verano seguía siendo un lugar de misterio. La curiosidad abundaba y las historias salvajes sobre la emperatriz viuda Cixi y el último jardín imperial se transmitían de boca en boca. Son las 6 de la mañana y un nuevo día comienza en el Palacio de Verano. La puerta este es la entrada principal al Palacio de Verano. Cada uno de los 6 paneles de las puertas de color rojo vermellón en la entrada está decorado con 81 clavos redondos enchapados en oro dispuestos en 9 filas. Encima de la puerta hay un cartel colgado con una inscripción con letras de oro escrita al estilo caligráfico del emperador Quanzhou que reza Palacio de Verano. Delante de la puerta hay una terraza de piedra con 2 dragones tallados jugando con una perla. Las esculturas talladas durante el reinado del emperador Qianlong fueron trasladadas desde las ruinas de Yuanmingyuan en 1937 hasta el Palacio de Verano.
El dragón era el símbolo del emperador en la China antigua. En el pasado, solo a los emperadores y emperatrices se les permitía pasar a través de la puerta central. El jardín imperial ha sobrevivido por más de 200 años y originalmente fue llamado Qin Yi Yuan o Jardín de las Ondas Claras. Sin embargo, solo durante los últimos 80 años ha sido permitida la entrada de la gente común. En 1924, el emperador Puyi, el último emperador de la dinastía Qing, a pesar de haber sido abdicado, aún vivía en la ciudad prohibida. A principios de ese año hizo un inesperado anuncio. Él y la emperatriz visitarían el Palacio de Verano. Su decisión causó consternación en la oficina de la Casa Imperial. En 1908, cuando Puyi, a la edad de 3 años, fue oficialmente entronizado como emperador, la emperatriz viuda Longyue había emitido un edicto declarando que el emperador no podía visitar el Palacio de Verano. Posteriormente, sus edificios habían sido clausurados. El jardín imperial quedó devastado desde entonces y solo un puñado de extranjeros y altos funcionarios había estado en su interior. El emperador Puyi fue destronado en la Revolución de 1911, pero los privilegios concedidos a la familia imperial por el gobierno republicano lo reconocieron como el maestro de la ciudad prohibida y del Palacio de Verano. El 24 de abril de 1913, un primer grupo de aristócratas y altos funcionarios fueron autorizados para visitar el Palacio de Verano. Ellos y los visitantes posteriores tuvieron que solicitar el permiso de entrada a la oficina de la Casa Imperial por adelantado. Los días 6, 16 y 26 de cada mes, según el calendario lunar, fueron establecidos como los días de visita, así como todos los domingos. Esas visitas fueron consideradas como un homenaje al Palacio de Verano. Inicialmente se impusieron restricciones sobre el número de visitantes y se prohibía la entrada de las mujeres en el jardín imperial. Sin embargo, tras las fuertes protestas, se les permitió finalmente a las mujeres visitar en el 6º día de cada mes lunar el Palacio de Verano. El 6 de mayo de 1914, el Palacio de Verano fue abierto al público. Cualquiera podía entrar a cambio del precio de un billete de entrada. El emperador Puyi, aunque fue reconocido nominalmente como el maestro del Palacio de Verano, no lo visitó hasta 1924, cuando tenía 19 años. Fue la primera vez que había estado más allá de la puerta de la ciudad de Beijing. Puyi, acompañado por su tutor británico Sir Reginald Fleming Johnstone, entró en el jardín imperial a través de la puerta este del palacio. Fue Johnstone quien propuso la visita, y al día siguiente fue nombrado mayordomo principal del Palacio de Verano. El hermoso paisaje del jardín imperial y su delicada arquitectura atrajeron la atención de Puyi. Johnstone escribió en su diario: "El emperador estaba encantado. Era la primera vez que veía el Palacio de Verano y sus alrededores. Contrariamente a sus expectativas, el propio jardín no había sido destruido". Johnstone ordenó la construcción de 3 modernas embarcaciones de recreo para Puyi. El personal del Palacio de Verano se sorprendió al ver el primer diseño de estos barcos, el Ariel. Johnstone recordó la escena. Ellos nunca habían visto estos diseños de barco.
Cuando el emperador ocupó el lugar del barquero y enérgicamente guió el barco con un remo, el personal entró en pánico. Sin embargo, antes de la llegada de la tercera embarcación de recreo ordenada para Puyi, había ocurrido un brusco cambio en sus circunstancias. El 5 de noviembre de 1924, las tropas del general Feng Yuxian ordenó a Puyi y a su séquito abandonar la ciudad prohibida. Así, Puyi también perdió su autoridad en el Palacio de Verano. Los edificios del Palacio de Verano fueron cerrados. La orden fue dictada por el Comité a cargo del manejo de los problemas relativos a la familia imperial Qin, una organización establecida por el gobierno nacional. Sin embargo, 2 años más tarde, Wang Huaiqin, comandante en jefe de la guarnición de Beijing, después de haber sido recompensado generosamente por el emperador, en secreto devolvió el Palacio de Verano a la familia imperial Qin. En 1925, un profesor de la Universidad de Beijing, después de su visita al Palacio de Verano en compañía de sus 2 hijas, escribió en su diario: «Hoy, jueves 15 de mayo, es un día soleado y nublado. Mis hijas y yo tomamos un autobús y visitamos el Palacio de Verano. Pagamos $1,2 de plata para comprar el boleto de admisión, la mitad de $1 de plata para la admisión a Fai Yuntian o Salón de las Nubes Dispersas, $0,2 de plata para la admisión al Jardín del Interés Armonioso y $0,1 de plata para adquirir un mapa del Palacio de Verano. Los barcos estaban en el lago y el boleto de entrada costó de unos $3 a $5 de plata». El diario también nos dice lo que la familia vio ese día en el Palacio de Verano. El mobiliario había sido confiscado. Solo podían verse las cajas de madera con jarrones sobre las mesas cubiertas de varias pulgadas de polvo. Las puertas estaban cerradas. Solo podíamos ver los magníficos edificios. En aquellos días, los boletos de entrada para el Palacio de Verano se emitían por triplicado. Una copia se entregaba en la taquilla y las otras 2 se entregaban en la entrada y en la salida del Jardín Imperial. La entrada costaba $1,4 de plata, el mismo precio que un saco de harina de 20 kilos. 1/3 de los ingresos por venta de entradas fueron destinados a los cuarteles militares. El resto perteneció a la oficina de la Casa Imperial. La razón por la que se permitió la entrada al público en el Palacio de Verano fue simplemente para recaudar fondos. La corte imperial no podía cubrir el costo de su mantenimiento. Desde la muerte de la emperatriz viuda Cixi, el presupuesto anual para el mantenimiento del Palacio de Verano se había reducido de 150.000 taeles de plata a 50.000. Pero incluso para recaudar esa suma de dinero, mucho más baja, resultaba difícil. En 1921, Puyi recibió una demanda por el pago atrasado de 250.000 taeles de plata de 30 talleres de carpintería que habían participado en los trabajos de remodelación del Palacio de Verano. La familia imperial solo pudo pagar menos de la mitad del monto total de la deuda. Incluso con el ingreso de las ventas de los boletos de entrada, la corte imperial no podía aún cubrir los costos diarios del Jardín Imperial. Gradualmente comenzaron a notarse los signos de deterioro en los edificios. El 1 de julio de 1928, el gobierno nacional se hizo cargo del Palacio de Verano y lo convirtió en un parque nacional. En ese momento, de hecho, el Palacio de Verano se encontraba en un avanzado estado de deterioro. Como un medio para recaudar fondos para su mantenimiento, muchos de sus edificios fueron alquilados. Algunas áreas del Salón de la Felicidad y la Longevidad y otros 16 edificios fueron alquilados como residencias de primera clase.
Partes del pabellón Conocedor de la Primavera y otros 21 edificios fueron alquilados como casas de segunda clase. Y el Salón del Cultivo de la Felicidad, la Casa de la Longevidad Eterna y el Salón de la Paz fueron puestos a disposición como residencias de tercera clase. El área conocida como Paseando a través de una pintura sobre pergamino en el centro de la parte occidental de la colina de la Longevidad no solo es una de las zonas más hermosas del Palacio de Verano, sino que también cuenta con una excelente vista panorámica. Delante de él hay una casa de 2 pisos con otras 2 casas, una a cada lado. El lago Kunming, con sus aguas que se funden en el horizonte, parece realmente inmenso. Visto desde el lago, el área Paseando a través de una pintura sobre pergamino está cubierta de follaje. Contra este hermoso telón de fondo, la gente lo contempla como si fuera parte de una pintura. En 1932, el área Paseando a través de una pintura sobre pergamino fue alquilada por Ni Taojie, el hijo de un señor de la guerra. Los edificios se encontraban en mal estado y Ni Taojie tuvo que pagar para restaurarlos. La Cámara del Esplendor de Cristal fue alquilada durante mucho tiempo por Yuan Keting, el hijo mayor del señor de la guerra Yuan Shikai. Originalmente, el Salón Arhat se encontraba en el Templo de la Inmensa Gratitud y Longevidad. Yuan Keting vivió aquí durante más de 10 años. Finalmente, decidió marcharse en víspera de la fundación de la República Popular China. Para aumentar aún más los fondos, la isla Nanhu fue arrendada a un restaurante. El mismo restaurante también alquiló el pabellón de la fragancia de Buda. Incluso se estableció una empresa pesquera en los terrenos del Palacio de Verano que capturaba los peces del lago Kunming y luego los vendía. Se instalaron enormes tanques de bronce delante de los salones y cámaras en el Palacio de Verano. Estos permanecían llenos de agua para apagar el fuego en casos de incendio. A la medianoche del 15 de julio de 1945 se realizó una actividad de manera furtiva delante del Salón de las Nubes Dispersas. El personal del Palacio de Verano comenzó a excavar la superficie de oro a partir de los 3 enormes tanques de bronce. El Palacio de Verano había sido ocupado por las tropas japonesas desde 1937 y estaban planeando enviar los enormes tanques de bronce a Japón para fundirlos y fabricar armas. Los trabajadores, en secreto, rasparon el oro. Luego lo fundieron y obtuvieron 3 lingotes que, en secreto, fueron entregados al alcalde de Beiping. Veinte días más tarde, los 6 tanques de bronce, una mesa, 19 estufas y 4 incensarios, todos ellos de bronce, fueron transportados a Tianjin por los soldados japoneses. Sin embargo, antes de que estos objetos de bronce pudieran salir del puerto, Japón se rindió y las reliquias históricas fueron devueltas al Palacio de Verano. Tres años después de que los japoneses fueran expulsados, el Palacio de Verano se enfrentaba nuevamente a una amenaza de guerra. En diciembre de 1948, las tropas del Kuomintang ocuparon el Palacio de Verano. Decididos a luchar hasta la muerte contra el Ejército Popular de Liberación, cavaron trincheras en la parte posterior de la colina y en las afueras de la puerta norte del palacio.
El 12 de diciembre las fuerzas del Ejército Popular de Liberación llegaron al Puente de la Paz y la Tranquilidad, a pocos cientos de metros de la puerta norte del palacio. Ambas partes se mantuvieron dentro del rango de ese fuego. Pero al final no hubo guerra. Esto se debió a Liang Xichen, un arquitecto comisionado por el Comité Central del Partido Comunista, que había elaborado una lista de las reliquias más valiosas de la ciudad y su ubicación exacta, y luego emitió una orden de protección a los comandantes de todas las unidades de combate. Por lo tanto, las fuerzas del Ejército Popular de Liberación se desviaron y entraron en el centro de la ciudad de Beiping desde Xijingshan. Las tropas del Kuomintang se instalaron durante una noche en el Palacio de Verano y luego se retiraron. El pabellón Jinfu se encuentra en la parte anterior de la colina de la Longevidad en el lado este. Cuando el Palacio de Verano se conocía originalmente como Qingyuan, el Jardín de las Ondas Claras, el pabellón Tanhua de 2 pisos se situaba allí, pero fue incendiado en 1860 por las fuerzas aliadas anglo-francesas. El pabellón Jinfu fue construido cuando la emperatriz viuda Cixi ordenó la restauración del Palacio de Verano. El 29 de enero de 1949 se estableció la oficina militar conjunta en el pabellón y fue allí donde se acordaron los procedimientos para la captura de Beiping. 2 días más tarde, Beiping fue liberada pacíficamente. Ye Jianjin, presidente del Ejército Popular de Liberación, fue el director de la oficina conjunta y vivió por un tiempo en las inmediaciones del Salón de la Longevidad. Este edificio tenía una puerta ornamentada y su salón principal y 2 cámaras laterales estaban unidas por corredores. Construido durante el reinado del emperador Quanzhou, este edificio había funcionado previamente como una farmacia. En la mañana del 25 de marzo de 1949, algunos invitados especiales que habían venido a Beiping desde Xi-Baipo fueron recibidos en el Salón de la Longevidad. Eran Mao Zedong, Zhu De, Liu Shaoqi, Zhou Enlai y Ren Peixe, dirigentes del Comité Central del Partido Comunista y de la sede del Ejército Popular de Liberación. El Palacio de Verano estaba a punto de entrar en una nueva era. Los magníficos edificios del Palacio de Verano se encontraban en ese momento en un gran estado de deterioro y los jardines estaban llenos de basura. Cuando el Ejército Popular de Liberación se hizo cargo del Palacio de Verano, este jardín imperial tenía un efectivo disponible en caja de solo 2.027 yuanes, el equivalente hoy en día a 0,2 renminbis. A principios de 1949, el gobierno del norte de China inició una investigación exhaustiva en el Palacio de Verano y posteriormente comenzó los trabajos de renovación. A pesar de que el país entero estaba siendo reconstruido y las finanzas estaban limitadas, los gobiernos locales lograron donar dinero para que el Palacio de Verano pudiera ser restaurado. El punto focal de los edificios en la zona frontal de la colina de la Longevidad en el Palacio de Verano es el pabellón de la fragancia del Buda. Hacia el sur, el pabellón cuenta con una vista panorámica del puente de los 17 arcos en el lago Kunming y un poco más allá, la orilla oeste del lago.